El Consejo de Alta Dirección Pública resolvió hoy una rebaja transitoria de la dieta parlamentaria de los ministros de Estado de un 25%, mientras que las remuneraciones del presidente de la República caerán en un 10%. Para profundizar en este tema y otros de la contingencia nos acompaña el diputado por Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? A ver, estaba revisando declaraciones de usted, de otros miembros del Frente Amplio. Dicen, es un avance, pero quedaron con gusto a poco, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero recordar y hacer un poquito de historia que el año 2014, cuando ingresamos al Parlamento y propusimos una rebaja de la dieta parlamentaria, la verdad es que fuimos de alguna manera criticados por populistas, por demagogos, tuvimos de todo tipo de crítica y en ese minuto la dieta parlamentaria equivalía a cerca de 40 veces el sueldo mínimo. Y nosotros dijimos, ok, acá hay una realidad dispar, hay una realidad que es injusta, está lleno de privilegios, iniciamos esta agenda, por así decirlo, para terminar con los privilegios con este proyecto de ley. Y obviamente después del 18 de octubre esto toma otra fuerza, otro carácter. Nosotros en su momento habíamos presentado un proyecto para que la dieta parlamentaria nunca fuese 20 veces mayor que el sueldo mínimo. Si lo miramos en términos temporales, hoy día, claro, en ese momento eran 40 veces el sueldo mínimo y hoy día con esta rebaja va a quedar en 22 veces el sueldo mínimo. O sea, si lo miramos solamente desde lo que propusimos el 2014, uno podría decir sí, se consiguió una rebaja significativa. Pero lo que molesta y lo que deja un sabor amargo, como tú bien mencionabas, es que tuvimos la oportunidad, después del 18 de octubre, que fue lo que le añadió la fuerza para que esta agenda se pudiera tramitar, tuvimos la oportunidad de mandar una señal más potente, una señal que nos situara en los mismos promedios que tienen los países desarrollados, ¿no? Ni siquiera algo por debajo de eso. Lamentablemente fue una definición política de otros parlamentarios y parlamentarias el que esto no tuviera un monto fijo. Propusimos 50% de rebaja inmediata, y luego que había sido aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre cuando estaban las movilizaciones, y después dijimos, ok, si no quieren 50%, entonces que sea 30%, y ni siquiera eso pudieron poner como un piso. Y claro, por eso decimos es un avance, es algo importante respecto a lo que denunciamos cuando entramos al Congreso en 2014, pero creemos que se puede hacer un mayor esfuerzo y el mismo Consejo de Alta Dirección Pública deja como recomendación el eliminar el artículo 62 de la Constitución, que es aquel que ata las remuneraciones de los parlamentarios a la de los ministros, que en ese sentido hace que la reducción no hubiese sido mayor. Diputado, ustedes me imagino, van a seguir empujando por alcanzar ese objetivo del 50% que alguna vez ustedes plantearon. Recordemos, lo decíamos en la presentación, esta es una baja transitoria. Se va a crear una suerte de consejo con autoridades de todo tipo, ex miembros del Consejo del Banco Central, ex ministros de Hacienda, para tener una solución definitiva, para encontrar el reajuste definitivo para lo que es la dieta parlamentaria y de altas autoridades públicas. Sí, a ver, es que transitorio yo diría que es entre comillas, porque como Ya. lo denunciamos también en la tramitación, lo de transitorio es porque se tiene que armar una ley orgánica constitucional y después armar ese grupo, armar un estudio, y esa propuesta final tiene que venir 18 meses antes de que termine un periodo presidencial. Y por lo tanto, en la práctica, durante este periodo presidencial no va a O haber sea, 4 años más va a cambio, haber que otro esperar ajuste. seguro. Va a haber al menos 5 años, y para ese Ya. entonces, al menos quienes estamos abogando porque existe una nueva constitución, vamos a haber cambiado esa regla, lo más probable. Porque esa regla, para mantenerse, va a requerir de 2/3 de los constituyentes o las constituyentes. Entonces, mi impresión es que esta va a ser la última norma y la última rebaja hasta que no tengamos una nueva constitución. Si es que, por supuesto, el plebiscito indica que va a haber un proceso constituyente. Entonces, yo no hablaría tanto de transitoria, de que va a cambiar de nuevo durante esta administración, por ejemplo, sino que diría, es transitoria hasta que como sociedad nos pongamos de acuerdo a través de una nueva constitución cuáles son en el fondo, remuneraciones máximas o mínimas que debiesen tener las personas por su trabajo, ¿no? Y esas atribuciones, me imagino, después de lo que pasó el 18 de octubre, también sintiendo la temperatura de las personas que están en la casa angustiadas por la pandemia y que ven que acá en vez de rebajarnos un 50%, estamos rebajando un 25%, lo cual es a todas luces algo menor a lo que se esperaba. Yo creo que también van a estar en esa línea.
Diputado, lo quiero cambiar de tema, lo llevo al proyecto del postnatal en esta pandemia, la comisión mixta, la decisión de declararlo admisible, vuelve a la Cámara, después se va a ver en el Senado. ¿Cómo ve esta decisión, esta admisibilidad, tomando en consideración también la respuesta al proyecto que presentó la semana pasada el gobierno? A ver, lo veo como una muy buena noticia. Acá hay mucha gente que ha estado trabajando y empujando para que haya una solución para tantas madres que están en esta incertidumbre, la diputada Maite Orsini, la diputada Gael Jomans, la diputada Sabat, y muchas otras diputadas que han estado empujando esta agenda que es más que necesaria. Y hoy día también el bochorno que se vivió en la comisión cuando en el fondo hubo por así decirlo, un chascarro en Un el que un exabrupto. diputado, por tener el micrófono abierto, transparenta que la verdad es que no estaba muy interesado en el debate y que pensaba que parafraseando, estaban hablando puras weás. Y eso respecto a un tema tan sensible como el que Sí. hoy día muchas madres, como finalmente no se trata de que tengan que seguir con su contrato de trabajo y que con su propio seguro ellas tengan que venir a cubrir esta disminución de ingresos, sino que lo que se está planteando es que por el derecho de los lactantes sea el Estado el que pueda cubrir y dar la tranquilidad de que no tienen que volver a trabajar mientras están en periodo de lactancia. Justamente, diputado, el proyecto que ha presentado el gobierno tiene que ver con los padres o responsables, sea madre, padre, un adulto mayor, de los menores de 6 años. Dice el gobierno son casi 850.000 menores de edad o familias que se podrían afectar en comparación con los 23.000 mujeres, mamás que se podrían ver afectadas con el postnatal. Y ahí hacen la comparación respecto a que una situación es 40 veces en términos de caso o 35 veces superior a la otra. ¿Por qué insistir en el postnatal, siendo que por lo menos en los números, si uno lo ve como ciudadano, dice, uno afecta a 850.000, el otro a 23.000? Obviamente que quizás el más masivo, 6 años para abajo, no solamente que sea el postnatal, que se extienda hasta los 6 años. A ver, es que es una falsa dicotomía, porque ¿Ya? no son excluyentes. Yo estoy de acuerdo y yo creo que nadie estaría en contra de que padres y madres con hijos e hijas por debajo de los 6 años pudieran tener mayores flexibilidades para poder continuar con sus vínculos laborales y seguir recibiendo un ingreso desde sus casas, ¿no? Yo creo que nadie está en contra de eso. Entonces, despejando eso, la pregunta es si es que no estarán en una condición especial, una condición particular, aquellas madres que están en los 6 primeros meses o en los meses siguientes que sigue la lactancia. Entonces, ahí hay una sensibilidad específica que perfectamente se puede legislar el proyecto para quienes están al cuidado y en la tuición de un niño o niña antes de los 6 años, puedan a su vez estar aumentados esos beneficios cuando estás en periodo de lactancia. Entonces, no son excluyentes para nada, más encima la lógica del seguro de cesantía, como te decía antes, implica que son las propias personas las que desde su ahorro tienen que financiar esto, a diferencia de que se haga un subsidio. Entonces hay una diferencia no solo ¿Diputado? de forma, sino una diferencia sustantiva en torno a los beneficios que tendrían Sí, esas pero justamente madres. llevando los números, más allá de una opinión, diputado, llevando los números, hoy día el promedio de ahorro que tiene una persona en el seguro de desempleo llega en torno a los 570.000 pesos, si no me equivoco. Y la renta de esa persona en promedio en el seguro de desempleo son poco más de 800.000 pesos. O sea, con suerte esa persona va a poder cobrar el primer cobro, que corresponde al 70%. El resto es a costo del Estado. En el fondo, claro, se consume la cuenta individual, pero en gran parte la ayuda al final, desde el segundo mes, va a venir del Estado, llevando los números. No es tan exactamente así, porque ¿Ya? antes de que sea el Estado el que cubre, es el fondo solidario, que tienen los propios trabajadores y trabajadoras el que lo cubre. ¿Ya? No es que sea un fondo del Estado, es un Yo digo fondo los 2.000 solidario, millones que que viene... aportó el Ministerio de Hacienda, a ese punto voy. Sí, pero esos todavía no se gastan. Ya. Eso Ok. hasta ahora todavía se siguen gastando los fondos que son de trabajadores y trabajadoras, pensando en todas las personas que se han acogido a esta ley de seguro de cesantía. Por lo tanto, puede, porque siempre el Estado hay una, o sea, como cuando pone una política hay una pequeña letra chica y el Estado dijo, si es que se necesitan, vamos a poner esos 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares hasta hace menos de una semana no se habían gastado, por lo tanto no hay un gasto efectivo. Perfecto. Entonces se van a consumir todos los recursos de los trabajadores primero en sus cuentas, después todos los recursos que están en el fondo solidario que también ha sido ahorrado en parte por el trabajo de trabajadores y trabajadoras, y después recién va a llegar esta ayuda de manera subsidiaria. Es como la mayor expresión de una lógica subsidiaria del Estado. Si es que los particulares, en este caso, trabajadores y trabajadoras, no logran
rascarse con sus propias uñas recién ahí, al final, después de que se gastaron todos los ahorros que tenían para los futuros periodos de cesantía. Entonces ahí el Estado va a poner los 2.000 millones de dólares. Nosotros lo que creemos es que en la situación de las madres, y no son tantas, en este caso son 22.000, lo cual para una política pública no es tan masivo y que cuesta menos de 20 millones de dólares, lo cual no es una cifra tan grande si uno analiza que el paquete completo es de 12.000, estamos hablando de una fracción muy pequeña. Se podría dar una respuesta concreta a esas mujeres que ganan menos de 1 millón de pesos brutos, porque esa era la focalización que se propuso y se había llegado a una especie de acuerdo entre las parlamentarias que estuvieron en este proyecto. Entonces, es un tema de voluntad política. El gobierno pareciera seguir queriendo hacer gallitos políticos con el Congreso, en vez de decir, estas son medidas complementarias. No estamos peleando porque una sí, en vez de la otra. No, las dos perfectamente son compatibles y yo, la verdad, no comprendo por qué el gobierno sigue con un gallito con el Congreso en todas sus iniciativas, tratando de apuntar sus dados hacia el Congreso, en vez de reconocer que es una iniciativa transversal, una iniciativa que tiene apoyo de sus propios parlamentarios y parlamentarias oficialistas y que perfectamente es posible que se tramite, porque es una buena idea. Y pareciera que al gobierno no le gusta que las buenas ideas vengan desde otro lugar que no sea el gobierno. Diputado, lo último, ¿qué le parece este proyecto de ley que presentó hoy día en el Palacio de la Moneda el presidente, que tiene que ver con la protección del empleo, el seguro de cesantía? Se bajan los requisitos, se aumentan las coberturas o las tasas de reemplazo. ¿Cómo lo ven usted y su posible tramitación en el Congreso? A ver, esto es algo sumamente necesario. Nosotros lo dijimos en la propia tramitación y la verdad es que nos llamaron obstruccionistas cuando se tramitó el proyecto de seguro de cesantía y las tasas de reemplazo iban cayendo tanto, que eso en la lógica de la cesantía puede tener un sentido. ¿Lo apoyan tal como está ahora? No he visto el detalle porque todavía no he ingresado en el portal de la Cámara de Diputados, solo tenemos los titulares, pero es una demanda que nosotros al menos hicimos. Así que si es que está en esos términos, como lo planteamos, que es que las tasas de reemplazo queden planas y no bajen hasta el 30%, lo que es un absurdo, y que se puedan hacer algunas mejoras también en la forma de postulación, porque requería de cotizaciones que muchos trabajadores no tenían formalizadas al momento de la pandemia. Si es que es en esas condiciones, nosotros estamos súper disponibles a poder avanzar en eso, porque es algo urgente, la gente lo está pidiendo, lo anticipamos. O sea, hay registros cuando nosotros dijimos esto va a pasar, pero el gobierno en su momento se cerró y ahora, tal como lo hizo con el ingreso familiar de emergencia, que logró revertir varias de las cosas que nosotros habíamos denunciado, ahora también lo está haciendo con esta. Y insisto, esto no es porque la oposición lo haya dicho, es porque era algo obvio para la población y su bienestar, pero que el gobierno en su minuto consideró que no era necesario, así que más vale tarde que nunca, dicen, y que esté rectificando el gobierno, a mí me parece que es una buena noticia. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos a las personas que están en la casa. A cuidarse. Sí pues. Chao, chao.